Ahí lo tiene. Este es. No pudiste esperar y te hiciste traidor. ¡Traidor tú, hijo de tu chiflada! Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Entrevista, debate, opinión. Esto es El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Seguramente ya debe estar por iniciar las vacaciones o ya debe estar en ellas. Cuídese mucho porque este asunto de la pandemia continúa y muy fuerte y dicen que pues se va a poner peor. Vamos a hablar de un tema que nos importa, que nos compete, porque tiene que ver con estos días santos, con estos días de gloria, con estos días donde el cristianismo ha establecido que se celebra o se conmemora la Semana Santa, que es precisamente la pasión y la muerte, y posteriormente, según lo dice la Iglesia y las iglesias y el cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Vamos a poner el dedo en la llaga en Jesucristo precisamente y su repercusión en la historia. Este hombre polémico, este hombre que ha citado la historia, particularmente la historia de los evangelios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, que vino a transformar de alguna manera a la humanidad, o por lo menos al mundo cristiano, al mundo católico. Quiero darle la más cordial bienvenida a tres expertos, cada uno en su área, tres personas muy respetadas, muy admiradas y muy queridas. Empezamos por Eleonora Pagnotta. Ella se encuentra en Roma, en Italia. Buenas tardes, mi querida Eleonora. Ella es maestra en Historia de las Religiones y doctora en Antropología por la Universidad Sapienza de Roma, Italia. Gracias, Eleonora, por acompañarnos. Es un placer, un gusto. No, gracias a ti, Tony, por invitarme a esta interesantísima plática sobre Jesús. Así es, muchas gracias a ti. Se encuentra también con nosotros José Antonio Valdés. Él nos acompaña desde aquí, desde la Ciudad de México. Él es crítico de cine, es docente, investigador fílmico y director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ha escrito también, al igual que Eleonora, varios libros. Es un gran amigo de este programa. Y si hay alguien que sabe de cine en este país, es mi querido José Antonio Valdés. Gracias por acompañarnos, querido amigo. Gracias, querido Tony. Pues un gusto estar contigo una vez más. Muchas gracias. Es un mundo muy interesante que a mí me fascina. El aspecto religioso, vamos a decirlo, y el aspecto de la cinematografía van a ser tocados en esta emisión. Y finalmente, y no menos importante, un gran actor. Fue un conocido y reconocido galán, actualmente y desde hace mucho tiempo es un conocido y reconocido artista plástico, es un pintor, es un escultor de alto calado, de alta escuela. Es el señor Carlos Piñar y no necesita mayor presentación. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Protagonista de Cristo 70, nada más ni nada menos. A ti, Tony, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros, Carlos. Protagonista de esa gran película que seguramente en estos días de Semana Santa van a estar replicando en la televisión porque es una de las películas más conocidas sobre el tema y una de las más prestigiadas y famosas de la cinematografía nacional en torno al tema. Empecemos por el principio. Eleonora, ¿quién fue en pocas palabras, en pocas y simples y sencillas palabras, Jesucristo? Buena pregunta. Podemos empezar diciendo que a las alturas de las investigaciones actuales, Jesús es un personaje histórico. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Jesús nació, vivió y murió en un determinado contexto histórico espacial. Y desafortunadamente es un personaje muy controvertido. ¿Por qué? Porque es muy difícil, sobre todo en países con cierta cultura cristiana, es muy difícil
dividir, separar el personaje histórico del el objeto de fe, del personaje, de la persona que representa la fe, del sujeto de fe. A ver, Entonces, Eleonora, has dicho algo muy importante. Para quien lo pudiese haber puesto en tela de juicio, la existencia del personaje histórico es real, es alguien que existió verdaderamente y no hay duda de ello. Existió. A las alturas yo siempre hablo como historiadora y antropóloga, obviamente soy una fan de relativismo y entonces yo siempre hablo en un contexto muy específico y muy preciso. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros lo que podemos decir, cuando hablamos de historia, lo que podemos decir es que según las investigaciones actuales, Jesús existió. ¿Por qué? Porque la historia, no obstante sea una ciencia social, también tiene un método muy específico y muy preciso. Y entonces, siguiendo ese método, que es el análisis de las fuentes y otros principios, digamos que ningún estudioso hoy en día, ningún estudioso de cierto calibre, pone en duda la existencia de Jesús. Lo que podemos poner en duda son otras cosas, pero porque van a impactar, digamos, otro tipo de verdades, que no son las verdades históricas, sino las verdades de fe. Pero yo soy historiadora, yo soy antropóloga, en ese caso no hago teología, y entonces la gran dificultad con el personaje de Jesús es distinguir. De hecho, nosotros, bueno, en los países, sobre todo con una gran cultura cristiana, una profunda cultura cristiana, muy a menudo se escucha hablar de Jesús en términos de Jesucristo. Y ya parecería extraño, pero ya hablando en esos términos, nosotros estamos cometiendo un error técnico, digamos, porque cuando yo hablo de Jesús, me estoy refiriendo a un personaje histórico. Cuando yo lo nombro Jesucristo, estoy haciendo una profesión de fe. ¿Por qué? Porque Cristo viene del término griego Christus, que quiere decir Mesías, que quiere decir ungido y entonces enviado de Dios. Y eso presupone que yo reconozco que es hijo de Dios y obviamente eso es otro asunto con respecto al asunto histórico. No sé si me di a entender. Sí, sí, por supuesto. Y aquí, muy bueno, complicado. Aquí, como no sabíamos esas acepciones, el equipo de producción decidió ponerle Jesucristo. Gracias, Eleonora. Muy, muy importante lo que nos has dicho. Ahora, yo le quiero preguntar a Carlos Piñar, este gran actor que seguramente usted lo tiene en la memoria por esta película de Cristo 70. Carlos, ¿por qué crees que la figura de Jesucristo ha permeado tanto la cultura, el arte y el cine? ¿Por qué piensas tú en lo personal y en lo particular? ¿Por qué crees que Jesucristo hasta nuestros días sigue con esta, vamos a decirlo, popularidad, con este rating, con esta fama? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica se ha encargado de que la imagen de Jesucristo, o Jesús, como queramos, se haya prolongado en el tiempo, porque le ha reditado mucho al Vaticano en sí, le ha reditado mucho, pues mucho dinero, muchos fieles. Yo, la verdad, hice el Cristo, pero yo no fue un Cristo normal, fue unos muchachos que se hacen pasar por personajes de la Pasión y llegan a un pueblito donde representan la Pasión y eligen a mi personaje, que iba con barbas, y me ven las beatas del pueblo y me piden que haga la Pasión, y hago la Pasión, y me mata uno de los compañeros al final en la cruz, pero es como muy inverosímil la historia comparada con la auténtica historia de Jesús. Pero eso no quiere decir que Jesús no sea un personaje importante en la historia del mundo y grande, y sobre todo para los católicos que creen en él. Yo, en realidad, a mí no me pasó nada cuando hice la película, no sentí nada especial, fue un trabajo más como actor, pero no fue
que me produjera alguna cosa espiritual a mí como ser humano, porque yo, pues la verdad, no soy católico practicante. Carlos, pero no te dio, ya que empezaste a hablar de este gran personaje que interpretaste, ¿no te dio un poco de temor que te encasillaran con un personaje de esta naturaleza y de esta magnitud, dada la importancia que tú mismo has dicho que tiene en la historia, no solo del catolicismo, bueno, más allá de ello? ¿No te dio algún tipo de miedo interpretar a un personaje tan complejo? No me encasillaron, porque inmediatamente de hacer Cristo 70 hice Remolino de Pasiones, que era un melodrama de Alejandro Galindo con Amparo Ribelles. Entonces no se me catalogó como alguien que tendría que hacer de santos toda mi vida. No, yo seguía haciendo todo tipo de cine que me interesó y las cosas que me gustaron, pero no me encasillaron ni nada de eso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. José Antonio Valdés, ¿le ha hecho justicia? Bueno, el arte lo interpreta de diversas maneras, claro, de esta forma, vamos a decirlo, y también el cine, ¿no? De esta manera occidental, Rubio dejó claro, en fin. ¿Le ha hecho justicia particularmente el cine a la figura de Jesús o a la figura de Jesucristo? Pues mira, Tony, yo creo que como todo el cine que se apega o que quiere tratar un tema histórico, pues tienes dos opciones: o te vas por una visión más humana, una visión más realista, o te vas por una visión, en este caso, del dogma. Y bueno, desde que nació el cine religioso con el cine, porque es uno de los géneros más antiguos del cine, pues los productores quieren dos cosas. Por un lado quieren, y eso, por ejemplo, es muy identificable en el caso de Cecil B. DeMille, que empezó a hacer películas bíblicas en el cine mudo en Hollywood. Por un lado, sí había la intención de estos productores por promover la religiosidad de su público. Por otra parte, como buenos productores de cine, también quieren dinero. Entonces, como que esas dos partes se juntan, y es como hemos tenido todas estas visiones de Jesucristo a lo largo de la historia. Yo retomaba un poco la idea de Eleonora, del personaje histórico. Creo que las películas que son más importantes o más interesantes sobre el tema son aquellas que no se quieren apegar a los dogmas y quieren mostrar otros aspectos de Jesús, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Me refiero a La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, donde vemos visiones de Jesús humanas, falibles, donde Jesucristo tiene duda, donde Jesucristo, en el caso, por ejemplo, de Pasolini, tiene una agenda política muy importante, y su movimiento, más que religioso, es un movimiento de conciencia social, Tony. Entonces yo creo que estas visiones son mucho más ricas que aquellas donde los cineastas se apegan a lo que la religión católica manda, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eleonora, Jesús, bueno, ya no voy a decirle Jesucristo, pero Jesús, sí, es que sabes que yo provengo de una familia profundamente religiosa, profundamente católica. Yo me endilgo que soy un hombre de mucha fe, un hombre de profunda fe. Miren, tengo de escenografía unos cuadros de Cristo. Ya lo noté. Carlos lo sabe muy bien que yo me dedico a pintar, y he pintado estos cuadros de Cristo en esta pandemia, y la verdad es que ha sido reconfortante a nivel espiritual y bueno, a nivel artístico. Pero Eleonora, ¿fue Jesucristo un rebelde? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un demócrata o fue un populista? ¿Cómo sería tachado, visto al tiempo, una figura como la de Jesús? Deberíamos clasificarlo con las categorías actuales. Si tuviéramos que clasificarlo con las categorías actuales, yo diría seguramente un revolucionario. Eso un metafísico también. Podemos decir muchísimas cosas sobre Jesús, la verdad. Lo que pasa es que para reconstruir siempre la reconstrucción de un personaje histórico que ha vivido hace 2000 años es muy complicada. Además, porque estamos acostumbrados a pensar que tenemos muchas fuentes, muchos textos sobre Jesús. Y eso no es cierto, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque todos los textos que tenemos para reconstruir su historia, su vida, lo que hizo, son textos
posteriores a Jesús. Aquí también yo me dedico, cuando vivía en México hasta el año pasado, me dedicaba luego a desentrañar un poco los mitos sobre Jesús también, ¿no? Y la realidad es que en la cultura común pensamos tener muchas cosas, muchos escritos sobre él, sobre su vida, sobre lo que ha hecho. El problema es que todos los autores que han hablado de Jesús, que han escrito sobre Jesús, por lo menos hablo de los autores que vivían en su época, no necesariamente lo han conocido. Cuando, por ejemplo, de los 4 evangelistas, a lo mejor, quién sabe si Mateo lo conoció. Y entonces tenemos un relato de primera mano. Los demás son personas que han escrito porque escucharon hablar de él. En particular, Lucas era secretario de Pablo, Marcos era muy cercano a Pedro, Juan es otra historia, seguramente no lo conoció. Entonces, Pablo mismo no conoció a Jesús. Entonces, aquí tenemos un problema muy fuerte. ¿Cómo reconstruir una figura, una vida de Jesús realmente verídica cuando los relatos sobre él, sabemos que los relatos sobre él fueron escritos por personas que no lo conocieron y que escucharon sobre él? Ustedes seguramente conocen el juego del teléfono, por el cual una palabra dicha al principio de una cadena, al final de la cadena puede que sea otra palabra, ¿no? Entonces, es muy complicado hablar de Jesús, pero bueno, según las fuentes que tenemos, yo diría que seguramente fue un personaje que criticó el sistema judío, el sistema religioso y social judío, pero cuidado, él nació, vivió y murió como judío. No podemos caer en el error de pensar que él quería fundar otra religión, porque analizando las fuentes y haciendo un buen trabajo historiográfico, no hay ningún detalle para poder afirmar eso. Él seguramente quería cambiar las cosas. Él seguramente ¿Habría que qué, perdón, Carlos? Que habría que preguntarle a Constantino, que mandó a hacer otra Biblia. Sí, que bueno, de alguna manera fundó el cristianismo, también, ¿no, Leonora? No. Aquí también hay que decir que teológicamente hablando, quien fundó el cristianismo fue Pablo. Pablo hizo todo un discurso y una reflexión más teológica sobre Jesús como hijo de Dios, sobre Jesús como hombre que resucitó y que por eso la resurrección era, la fe en la resurrección era sinónimo de salvación, y todo eso lo hizo Pablo a posteriori, y Pablo nunca conoció a Jesús. O sea, se le apareció un día en camino a Damasco y Pablo cambió su vida totalmente, ¿no? Entonces, realmente si pudiera encontrar a Pablo en el más allá, yo le preguntaría: Pablo, ¿qué te pasó ese día en camino a Damasco, no? Porque cambió su vida de perseguidor de la iglesia, se volvió el apóstol de los gentiles, ¿no? Y él que realmente difundió el mensaje cristiano en todo el Imperio Romano. Constantino es otro asunto. Constantino, hablamos de un personaje político que entendió que realmente el cristianismo se había difundido demasiado en el imperio y que ya era imposible detenerlo. Su madre era muy católica, era muy cristiana, perdón. Era Helena, fue una de las primeras mujeres que inauguró la idea del peregrinaje a la Tierra Santa, y de ahí encontró, se dice, la leyenda dice que encontró los clavos y la cruz de Jesús. Pero Constantino fue un gran estratega político y tomó unas medidas y tomó unas decisiones
porque realmente en un momento de gran crisis política del Imperio Romano, él encontró en el cristianismo un movimiento y una ideología de cohesión que en ese momento histórico el imperio necesitaba. Muy bien, muchas gracias, Eleonora. Así que un revolucionario sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Carlos, sin lugar a dudas, muchas gracias. Carlos Piñar, decíamos que Cristo 70, a pesar de que tienes una filmografía vasta y muy importante, Remolino de Pasiones, Cuando tejen las arañas, Vacaciones para Ivette, El niño y el muro, etcétera, etcétera, todos recordamos en gran medida a Carlos Piñar por Cristo 70. ¿Cómo llega esta película a tus manos? ¿Cómo llega el guión? Alejandro Galindo, Pues el director, el ¿te invita o cómo fue? Porque Alejandro Galindo lo escribe con Antonio, con Rosado. Y Enrique Rosado. Y me mandan el guión para que si yo quería hacer la película. Yo la leí y vi que la película era interesante para la época que se hizo y que era un buen papel para mí. Y digo, pues sí, lo voy a hacer, lo hice. Y la verdad es que la película no ha envejecido en el sentido de que se sigue poniendo y poniendo y poniendo. Y todo el mundo me habla de la película. Todo el mundo me dice, usted hizo Cristo 70, Cristo 70. Pues eso tengo que agradecerle a Cristo 70, el que haya mantenido la popularidad por muchísimos años. Hace muchos años que me retiré y todavía la gente me sigue recordando por esa película. Aunque se sigue pasando otras películas más. Carlos, por coincidencia, fíjate que mañana se cumplen exactamente 51 años de que Cristo 70 haya sido la premier, se haya estrenado. Al momento que estamos haciendo esta grabación de esta emisión, de este programa del Dedo en la Llaga, mañana son 51 años, fíjate, va este pequeño homenaje a tu carrera, a tu trayectoria y particularmente a esa película de Cristo 70. Oye, Carlos, aprovecho para preguntarte, fíjate que yo una vez pinté un cuadro de Cristo porque ha sido constante en mi vida pintar a Cristo desde que tú sabes que pinto hace mucho tiempo. Sí. Y me ha tocado una vez, quiero decirles que un amigo que es sacerdote, Fray David, a quien le mando un saludo, bendijo uno de los cuadros que hice. Lo que más me impresionó fue que llegó una señora, besó el cuadro y se santiguó. Eso para mí fue muy impactante porque entiendo que no es lo que yo haya hecho, entiendo que es la figura sacralizada de un personaje. Claro. En tu caso, Carlos, después de haber hecho Cristo 70, no sé, ¿no te veían así cuasi santo? ¿No te querían tocar, besar de esa manera? Así cuasi santo, pues. No, porque el público siempre veía al actor que hizo el personaje, no veían al personaje. Entonces nunca tuve esa experiencia de que nadie me venerara ni nada. Me trataba normal, me trataba como un actor más. Y no apareció como le pasó a Jim Caviezel o a otros actores, esto lo sabrá mejor que yo, José Antonio. Bueno, ¿no te pasó que te pusieran Hollywood, tu estampita como si fueras realmente Cristo? ¿No te pasó tampoco? No. Hay un actor de Hollywood muy famoso, se murió muy joven después de hacer de Cristo. Entonces cuando me ofrecieron la película a mí dije, no, a mí no me va a pasar lo mismo. Esto fue... Pero no fue así, te llenó de éxito y de más fama, ¿verdad? No te pasó lo que le pasó. La película apoyó muchísimo mi carrera y la película pues ha trascendido a través de los años porque se sigue pasando toda la Semana Santa. Y a veces fuera de Semana Santa se pasa también. Totalmente de acuerdo. José Antonio Valdés, es un caso raro el de Carlos Piñar con esta película de Cristo 70. ¿Qué tendrías que decirnos al respecto? Porque ya ves lo que le pasó a Jim Caviezel. Bueno, William Dafoe sigue haciendo cine, en fin, pero a varios actores, esto lo sabes mejor tú, dejaron de hacer cine, quedaron en el olvido después de hacer un personaje tan icónico como Cristo. ¿Qué pasó con Carlos Piñar? Bueno, yo creo que el caso de nuestro querido Carlos Piñar, pues bueno, Carlos formaba parte de una generación muy importante de actores que tú sabes, Tony, a mediados de la década de los 60 comienzan a surgir jóvenes que traen formaciones universitarias, formaciones teatrales muy fuertes, y pues Carlos Piñar forma parte de esa generación. Ahí está con el maestro Retes,
también con nuestro querido Gabriel Retes, también aparece ahí en la película. Y bueno, Cristo 70 es un caso interesante de un director que viene de la época de oro del cine mexicano, como lo es don Alejandro Galindo, y que en esta década de los 70, después de que, por cierto, se había puesto muy regañón con los jóvenes en varias películas de los 50 y 60, de repente en los 70 tuvo como este cambio de aceptar un poco el cambio generacional y propone esta historia tan interesante de Cristo 70. El actor al que hace referencia Carlos es Jeffrey Hunter, que hizo el papel de Cristo en la película Rey de Reyes de Nicholas Ray, que déjame decirte algo interesante. Nicholas Ray venía de dirigir Rebelde sin Causa con James Dean. Entonces, cuando se acerca a la figura de Cristo, él pensó en un Cristo, bueno, icónicamente muy occidental, pero sobre todo un Cristo joven. Jeffrey Hunter es uno de los Cristos más jóvenes del cine. Y si ustedes se fijan en la película, ahora que la pasan en Semana Santa seguro, verán que el manto de Jesús es rojo sobre una túnica blanca. Y la manera en que se pone el manto es como James Dean se ponía la chamarra roja encima de la playera blanca en Rebelde sin Causa. Entonces ahí había un nexo bien interesante que hizo Nicholas Ray. No quiero que se dejemos de mencionar a Enrique Irazoki, el estudiante español al que Pasolini designó como su Cristo en el Evangelio según San Mateo, y que bueno, pues obviamente aquí no acabó una carrera profesional, mi querido Tony, aquí acabó su carrera universitaria, porque cuando regresó a la universidad lo corrieron, estábamos en pleno franquismo. Entonces, bueno, hacer el papel de Cristo para él significó perder la universidad, pero se quedó en una película tan hermosa como es el Evangelio según San Mateo, donde Pasolini se centra en la lucha social que representa un personaje como Jesucristo, que creo que ese es el gran mensaje. Jim Caviezel, tú lo acabas de mencionar, pues sí, tuvo una serie de epifanías durante el rodaje que lo hicieron prácticamente alejarse del cine, pero también Mel Gibson hizo una dinámica en el rodaje de La Pasión de Cristo muy extrema, tenían misa todos los días, él estaba en una continua meditación, además el maquillaje, tú recuerdas que era un maquillaje muy tortuoso, que pues por mantener el ojo cerrado a causa de un golpe que tiene el personaje, este ojo de Jim Caviezel sufrió profundas laceraciones por ser el único ojo donde entraba la luz al cuerpo de Jim Caviezel. Y bueno, por ahí creo que le cayó un rayo en la escena de la cruz. O sea, les pasaron cosas muy extrañas, pero bueno, la gran mayoría de los actores que hacen Jesucristo también tienen carreras interesantes. Max von Sydow, el gran actor del cine de Ingmar Bergman, hizo el papel de Cristo en la más grande historia jamás contada. Por cierto, el único Cristo de estética bizantina que ha tomado el cine. Y luego, pues, siguió trabajando con Bergman y se quedó también en la historia del cine haciendo el papel del padre Merrin en El Exorcista. Entonces, pues ahora sí que a cada actor le ha ido diferente. A nuestro querido Carlos Piñar, pues después vino la plástica, vino la pintura y ahora lo vemos muy bien ahí donde está ahorita, pero pues los actores han tenido destinos muy distintos. A ver, dime tú, Tony, Enrique Rambal, que hace el papel de Cristo en El Mártir del Calvario, pues después hizo unas comedias maravillosas, ¿no? Enrique Rambal era amigo mío y Enrique Rambal, perdona que te interrumpa. Adelante, adelante. Hizo el Cristo muchas veces y su papá fue el que lo hacía primero. El papá vino a América haciendo el Cristo y cuando muere el papá, Enrique hereda el hacer el Cristo. Pero Enrique no le afectó para nada la imagen. No, para nada. Porque era un tipo divertidísimo, era un maravilloso comediante, era un grandioso ser humano y era muy divertida persona. O sea, no hubo nada espiritual en su cambio de vida. O sea, no hubo, entiendo con esto, José Antonio, que no, a diferencia de lo que le ha pasado a algunos actores que han interpretado a Superman, que se habla de la maldición de Superman, no podemos hablar de esto haciendo el papel de Jesús o de Jesucristo, ¿verdad? No, al contrario, mencionabas el caso de Willem Dafoe. Creo que Willem Dafoe, después de hacer Jesucristo, tuvo sus mejores, ha tenido grandes personajes, pero sobre todo el Cristo de Willem Dafoe es una afrenta para el cine, porque el propio Scorsese comenta que hay gente que le decía, oye, es que ese es un Cristo, perdón por la palabra, pero es un Cristo muy feo. Y decía Scorsese, bueno, a lo mejor Willem Dafoe no es una belleza perfecta, pero es un gran actor y me da lo que yo quiero que exprese este Cristo. Entonces, bueno, los caminos han sido distintos para todos, pero el papel
sí te marcan, ¿no? Desde luego que sí hay actores que quedaron muy identificados con ese personaje, pues que es uno de los grandes personajes de la historia y del cine. Totalmente de acuerdo. Les cuento que cuando yo era pequeño, yo estudié en un colegio de religiosas, en un colegio de monjas allá en Villahermosa, Tabasco, y nos hicieron firmar un papel porque para evitar la filmación de la película de William Dafoe. Pero bueno, yo ya que estuve más grande, que pude elegir verla, bueno, fue un evento, un acontecimiento, porque Claro. tú sabes, José Antonio, que yo amo el cine y fue extraordinario ver esa película revolucionaria en su momento de alguna manera. Eleonora, ya que estamos hablando muy profundamente del cine y de la figura de Jesucristo o de Jesús dentro del mismo, ¿cómo has visto tú que ha sido retratado? ¿Se ha acercado a la realidad de lo que tú sabes, a la realidad de lo que la historia como tal cuenta de Jesús o de Jesucristo? Mira, yo creo que el cine, al contrario, ha hecho algo que los escritos no han podido hacer. Nos han nos han regalado una figura más humana de Jesús. Nos han dado nos han regalado una imagen, como decir, un retrato más humano del personaje de Jesús, algo que es muy difícil de entrever a la hora de leer los textos, porque si leemos, por ejemplo, los únicos textos que tenemos sobre Jesús, que son los evangelios, son textos muy cargados de fe, diría yo. Mira, al contrario, hay otros textos que son los evangelios apócrifos, que no son apócrifos, no lo tenemos que tomar como los evangelios que la iglesia nos quiso esconder o algo así, no, son simplemente apócrifos porque son posteriores, pero relatan algunas partes de la vida de Jesús que no se puede leer en los evangelios, como por ejemplo la infancia y también la relación con sus papás, etc. Y parece chistoso, pero esos evangelios, al contrario de los canónicos, nos regalan una imagen de Jesús mucho más humana. Sobre todo, por ejemplo, cuando relatan de que Jesús, cuando era un niño travieso, era un niño que hacía berrinches y hacía bromas con sus amigos. Entonces, yo creo que en parte el cine ha logrado devolvernos una imagen de Jesús mucho más humana y mucho más cercana a las que habrán podido ser las dudas, los miedos, las esperanzas de un hombre, básicamente, porque como hablando como historiadora, hablamos de un hombre, ¿no? Intentamos hacer un ejercicio un poco, digamos, profano y dejar de un lado la idea de Jesús como hijo de Dios. Tomemos en cuenta el Jesús como hombre. Entonces, y un hombre que en la cruz, él mismo, propiamente en un evangelio, cuando justo está a punto de morir, mira al cielo y pronuncia una de las poquísimas palabras en arameo que era el dialecto que hablaba Jesús, el dialecto hebreo de la Galilea que hablaba Jesús, y él pronuncia Abba, que es la palabra más coloquial para decir papá. Él se mira hacia el cielo e invoca a su padre, ¿no? Entonces, esa quizás para mí sea la única imagen muy, muy humana que podemos encontrar en los evangelios. Y quizás el cine ha tenido el gran reto, y también en parte lo ha cumplido, creo, de devolver a los contemporáneos y regalar a posteriori un retrato mucho más humano del personaje de Jesús. Oye, Leonora, aquí en nuestro país, bueno, sí sabes, hay un nuevo régimen,
se cambió de poder, yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, eso es otra historia. Pero aquí algunos aplaudidores y alcahuetes, hay que decirlo así, del régimen actual y del presidente en particular, han dicho y se han atrevido a comparar al presidente mexicano con Jesucristo. Bueno, esto fue un escándalo en las redes sociales. ¿Con quién podríamos? Sí, sí, es de risa, es de una risa loca, me parece una aberración el sentido ya de secta que se tiene de alguna manera con quienes siguen, no digo que todos, pero con algunos que siguen el actual régimen. Eleonora, ¿con quién podríamos comparar a Jesús? ¿Con Gandhi, dicen por ahí? ¿Con Luther King? En fin, ¿con quién podría hacerse esa similitud? Porque con el actual presidente de México y de ningún otro país me queda claro que no. Mira, Tony, las comparaciones siempre son peligrosas, además porque hacer comparaciones significa en parte descontextualizar los personajes. ¿Qué quiero decir? Cada personaje, cada uno de nosotros es producto de su propia historia, de su propia cultura, ¿no? Entonces, si me preguntara, deberíamos más bien fijar un criterio de comparación. ¿Queremos comparar a Jesús por su carácter de revolucionario? Quizás sería un Che Guevara. Si queremos compararlo por sus ideas pacifistas, entonces sería un Gandhi. Si quisiéramos, por ejemplo, compararlo con un líder político, un estratega político, a lo mejor sería, no sé, No hay. alguien que hizo reformas sociales muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Como un Roosevelt. Entonces, la verdad que la comparación, o un gran líder religioso podría ser el que fue considerado el Papa Bueno, que duró muy pocos días después del Concilio Vaticano II. O mientras, durante. Entonces, la verdad, la comparación siempre es algo muy arriesgado. Deberíamos definir más bien con qué criterio queremos comparar personajes históricos entre ellos, ¿no? Gracias, Eleonora. Carlos, ¿cómo te preparaste cuando te dicen que vas a interpretar a un personaje? Yo supongo que los actores tienden a prepararse. Sí, en tu caso, tratándose de un personaje de esta naturaleza. Tony, es que el personaje no era Cristo. El personaje era un muchacho joven, rebelde, que comete un atraco con un grupo de amigos y se refugian en un pueblecito donde se hace la pasión y falla el personaje de Cristo porque se emborrachaba mucho el que hacía el personaje, y me piden a mí que haga el personaje de Cristo. Yo lo hago, pero siempre en función de que era un muchacho rebelde con problemas que se esconde bajo la imagen de Cristo para esconderse de la policía. Carlos, pero de todas Mira, maneras... Tony, perdóname. Ajá, dime. Nada más te interrumpo un segundo. Lo que dice nuestro invitado es muy cierto. O sea, si logramos separar el sujeto de fe, el Hijo de Dios, de Jesús, abordar el personaje es mucho más fácil, porque como Jesús, líderes de movimientos, hubo muchísimos en la Palestina del primer siglo de la era cristiana, digamos. Hubo otro Bar Kokhba y otros más. Nada más que los seguidores de Jesús, después de su pasión y la creencia en que había resucitado, hicieron que ese hombre se convirtiera en algo más, pero fue después. La vida de Jesús es tomada en sí, es una vida que otros más tuvieron. Luego, si tomamos en cuenta los milagros, sus discursos, etcétera, etcétera, pero que ya entramos en el campo de la fe, entonces es otro discurso. Pero como dice Carlos, el compañero Carlos,
Jesús era un joven que era un rebelde, básicamente, ¿no? Y quería criticar y romper con el sistema social y religioso que era muy clasista, ¿no? Claro, claro, gracias, Pero, Eleonora. Yo entiendo aquí una cosa, José Antonio, desmiénteme de lo que voy a decir ahora. Sí, Carlos hizo a un personaje que en la película, en la trama, interpreta a Jesús. Es un poco quizá lo que hizo este hombre que hizo Batman recientemente, se me fue su nombre ahora, Christian pero Bale. Christian Bale. no, Christian Bale, ¿o el de quién? Batman contra Superman, Ah, Ben Affleck. Ben Affleck, Ajá. que interpreta en una película sí, a sí, George Reeves. Y George Reeves fue un actor que interpretó a Superman. Exacto. Podría ser un poco. Sin embargo, Carlos, te tocó estar en la cruz, por ejemplo. Eso, no sé, es que, claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de Jesucristo, ¿no? De la fe también. Pero Sí, ¿qué me tocó estar en sentiste? la ¿Qué cruz sentiste estar en la cruz? que me mataran en la cruz y morir en la cruz. Sí, Pero, lo hemos visto en la pero película. a mí no me pasó nada. Yo seguí siendo un actor que interpretó un personaje de Cristo en esa pasión de pueblo, pero a mí como persona, como ser humano, no me afectó. Y hay una cosa que yo siempre me he preguntado a través de toda mi vida. Si Cristo murió en la cruz para redimir a los seres humanos, ¿por qué los seres humanos estamos mucho peor que en la época de Cristo? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que Sí. muy difícil de responder. Carlos, ¿cómo te fue con la crítica para tu actuación? Digo, de este personaje, ya llamémosle como tengamos que llamarle, pero ¿cómo te fue? La crítica fue buena, sí, tuve buenas críticas por mi trabajo y es más, todavía gente que sigue viendo la película me sigue diciendo que mi trabajo es muy bueno. Oye, Carlos, pero no hubo, ya sabes, este programa se trata de poner el dedo en la llaga y lo pongo ahora. No hubo críticas de cómo un hombre galán, un hombre guapo, como en tu caso, tuviese que interpretar a este niño bonito que después se redime de alguna manera interpretando a Cristo. ¿No hubo algún señalamiento en ese sentido? No, porque ya han habido anteriores actores, como el caso de Hollywood, que era un galán muy guapo el que hizo de Cristo, y como ha habido muchos actores que lo han hecho de Cristo que han sido con muy buen físico. Muy bien. Es la manera que la gente piensa cómo quieren representar a Jesús. No quieren representar a Jesús como William Dafoe, que es un muy buen actor, pero es un hombre bastante feo. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Lo que es según la visión de los directores, los productores, la gente que hace estos trabajos. José Antonio, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Pues mira, Cristo 70 yo creo que cayó también, Tony, en un momento nuevo para el cine mexicano. Venimos saliendo de la etapa de Díaz Ordaz, venimos entrando a la etapa Echeverría, viene una etapa de apertura cinematográfica en temas, en estética, y yo creo que Cristo 70 fue un acercamiento de Alejandro Galindo a un cine joven, a un cine de jóvenes, donde además la figura de Cristo se sigue trabajando, porque Cristo 70 es una película que queda en un contexto donde hay muchas interpretaciones de Cristo muy cercanas. El Evangelio según San Mateo de Pasolini fue en 64, la famosísima, la gran historia jamás contada es el 65, luego vienen dos musicales que son muy cercanos a la época de Cristo 70, donde a través de la cultura hippie, la figura de Cristo se vuelve a meter en la cultura, y ahí tenemos Gospel, la famosísima Gospel, donde la historia de la pasión ocurre en las calles de Nueva York, y tenemos desde luego el Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber. Entonces, los jóvenes son ahora los que toman como que el control de la figura icónica de Jesucristo y lo acercan a una generación de amor y paz que todavía pues está viviendo una etapa importante, ¿no? Entonces, desde luego estas interpretaciones junto con Cristo 70 dan esa nueva idea, Tony. Los jóvenes son ahora los que toman la figura de Cristo como un modelo, como lo decía Eleonora, ¿no? Un modelo de
libertad, un modelo de que ser joven significa ser revolucionario, contestatario, crítico del sistema. Y claro, pues eso implica también una persecución e implica, como sabemos, una pasión dolorosa. Pero creo que Cristo 70 queda muy bien dentro de ese contexto donde la figura de Jesucristo fue ahora retomada por una nueva generación, que son pues estos artistas de todas las índoles acerca del tema de Cristo, donde bueno, pues ahora como tú lo haces, Tony, pues también tu pintura de repente tiene estas connotaciones religiosas. Ahora somos quienes tenemos el icono para nosotros, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerle a los tres de verdad que han arrojado una luz maravillosa de un tema apasionante, sin lugar a dudas. Los voy a ir despidiendo uno por uno y les voy a hacer el último cuestionamiento. Tenemos ya poco tiempo realmente, pero gracias, Eleonora Pañota. Ha sido un gusto conocerte. Buenas tardes, lo reitero allá en Roma, Italia. Eleonora, ¿se seguirá hablando de Jesucristo por siempre y para siempre? ¿O de Jesús, perdón? Pues, no, pues indudablemente se seguirá hablando de Jesús porque se considera el fundador de un sistema religioso que cambió la historia de la humanidad. Eso es sin lugar a duda. Esa es una de las razones por las cuales yo estudié a profundidad la historia del cristianismo, porque considero que es un sistema religioso que a lo largo del tiempo logró adecuarse y logró impactar de manera muy profunda en la historia de la humanidad. Entonces, hasta que la Iglesia, en todas sus vertientes, hablamos de cristianismo y catolicismo, y hasta que, digamos, haya creyentes, hasta que haya una sola persona que cree que Jesús hace 2000 años vino, intervino en la historia, técnicamente se dice así, intervino en la historia como hijo y enviado de un supuesto Dios, entonces se seguirá hablando de Jesús. Muchas gracias, Eleonora Pañota. Ha sido un gusto conocerte y gracias por haber accedido Para mí fue un verdadero placer a este programa. Mi querido José Antonio Valdés, Dime, Tony. no nos cansamos de ver películas y series de Jesucristo y de temas aledaños. ¿Por qué? Y se seguirán haciendo, es decir, a la gente, no solo católico, yo supongo que a todo mundo que nos gusta el cine o los medios audiovisuales, seguimos demandando ver material de Jesús y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es finalmente, como dice el título de aquella película de los 60, es la más grande historia jamás contada, Tony. Es un viaje del héroe, quitándole la connotación religiosa, es el viaje de un héroe, es la construcción de una iglesia, es la construcción de una ideología, es finalmente la aventura de un hombre que tiene que pelear con su lado divino y que tiene que lograr un equilibrio para ser ese líder que necesitaba el pueblo judío en aquel momento contra la opresión romana. Y bueno, pues si estamos hablando de la lucha del bien y del mal, si estamos hablando de un mundo como el nuestro, donde tenemos figuras que quieren o que dicen ser líderes y que lo que hacen realmente es crear un clima de separación y un clima de disolución social, creo que una figura como la de Jesucristo seguirá siendo un modelo para todos aquellos que de verdad quieran cambiar al mundo. Te digo, más allá de la connotación religiosa, es una figura inspiradora. Y es una figura que, bueno, a lo mejor tal vez en el cine no lo veamos, pero ahora lo podremos ver en Amazon Prime o en Netflix o en las plataformas. Y además, como su historia es tan extensa, el formato de miniserie para la vida de Jesús es absolutamente adecuado. Entonces, desde luego que vendrán muchas más versiones, muchas más miradas, muchas más metáforas, no necesariamente filmando una película ambientada en el siglo I en Galilea, sino una versión moderna, visiones nuevas sobre la historia. Tony, es una historia bellísima, es la historia de un líder extraordinario, en un mundo en el cual nos faltan líderes de a de veras. Creo que sin duda va a seguir siendo un personaje más que pertinente.
Totalmente de acuerdo, mi querido José Antonio. Recientemente seguramente tuviste Messiah o Mesías, no sé realmente cómo le pusieron a la serie, pero buenísimo. Igual habla de un Mesías moderno. Mesías. Recuerda, Ahí está. Ahí nos está. recuerda mucho al Cristo de Claro siempre, que de sí. alguna u otra manera. Y finalmente quiero agradecer, gracias José Antonio, uno de los Gracias a mejores ti, críticos Tony, que como hay siempre. en México, críticos de cine, amigo de nosotros y de este programa. Gracias, amigo. Carlos Gracias a Piñar, ti. el icónico actor de Cristo 70, este gran conocido y reconocido escultor y artista plástico. Carlos, indudablemente Cristo 70 te va a acompañar siempre, pero ¿qué dejó la película? ¿Qué consideras o qué te ha dicho la gente que les enseñó de alguna manera? ¿Qué aprendieron? ¿Qué le deja a los cinéfilos? ¿Qué nos deja la película? ¿Qué nos deja tu interpretación? ¿Qué nos deja Cristo 70? Pues les deja una historia entretenida, una historia muy humana y creo que nada más. A mí como ser humano me aportó un bonito trabajo, una bonita experiencia y de ahí en adelante pues mi vida siguió diferente sin que me afectara para nada Cristo 70. El público sí, el público me lo recuerda muchísimo y eso me da mucho gusto a mí. Y sin lugar a dudas, es una gran película, como ya vimos, como ya corroboró José Antonio, que así ha sido. Ojalá y la podamos ver, quien no la haya visto, que la vea, ¿verdad, José Antonio? Porque merece mucho la pena. Lo Claro único que sí. lo único con lo que no estaría de acuerdo es en la voz de Carlos Piñar, que no es genuinamente tu voz, Carlos, ¿cierto? Mi voz es que me fui a España y no puedo doblar la película. Qué lástima, porque si nos hubiera encantado Es que en hubiese aquella sido... época se tardaban 3 meses en hacer el doblaje. Entonces yo hice la película y tuve otra película en España, me tuve que ir a hacer la película en España, que era una coproducción con Francia e Italia. Me tuve que ir y el doblaje lo tuvieron que hacer, ya no estaba yo, porque uno tiene 2 semanas de tiempo para doblar, pero si se pasan a 3 meses, como era antiguamente, pues era imposible. No me pasó a mí, le pasaron a muchos actores que no pudieron doblarse porque le surgieron otro trabajo o se fueron fuera y así era en aquella época. Oye, Carlos, hiciste un gran trabajo en cine, sin lugar a dudas. ¿Te imaginaste alguna vez que harías hasta de Cristo, como quiera que sea? Nunca, cuando eres actor no te imaginas nunca lo que vas a hacer. Estás dispuesto a todo lo que te ofrezcan, que te llegue y que te llene, claro. Pero nunca estaba en mi mente de hacer Cristo 70. Antes de hacer Cristo 70, Ismael Rodríguez me hizo una prueba en España cuando hicimos El Niño del Muro para hacer una gran película que él tenía la gran obsesión de hacer, la vida del joven Jesús. Y a mí me he caracterizado para ser el joven Jesús, todavía tengo algunas fotos por ahí, pero la película no se pudo hacer porque era muchísimo dinero lo que costaba hacerla. Bueno, pero como quiera que sea, el personaje te alcanzó. O sea, que tuve ya una experiencia anterior a Cristo 70 para hacer el joven Jesús, la vida de Jesús joven. Y como quiera que sea, fuiste afortunado porque tuviste más éxito que el que ya tenías. Muchas gracias, Eleonora Pañota, gracias a José Antonio Valdés, gracias al gran Carlos Piñar. Ha sido un placer, un honor verdaderamente contar con los tres desde Roma, desde Ciudad de México y desde Cuernavaca. Gracias a los tres. Y bueno, ahí estuvo. Realmente hemos hecho con el mayor respeto para no ofender ni lastimar a nadie. Estas son las posturas de expertos, de gente que sabe y que supo de lo que estuvo hablando. Así que, bueno, tomémoslo como tal. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate, entrevista, debate, opinión. Hasta la próxima, cuídese mucho, pásela bien, suscríbase y ya sabe, comparta, comente y todo lo demás. Hasta la próxima.